Mi primer invitado es alguien que ustedes conocen, es el Gocho. No hemos empezado todavía. Sí, no. Ya. Arranca. Ya. Mi primer invitado es alguien que ustedes conocen, es el Gocho. Excelente. 30 minutos de delay. No, es que se está viendo malísimo. Eso no importa. Habla. Hola, buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí en mi primer programa de Soy Linda Redes, con mi primer invitado, ustedes lo conocen, el señor Gocho. No, yo no tengo nada. Vale, todo. Pare todo. Pare. Estás en vivo. 250 personas. Sigue hablando. Ok, perdón, detalles técnicos, es nuestro primer programa. Como les comentaba, hoy tengo por aquí al señor Gocho. Él es una persona muy importante en el área de política. Nosotros lo conocemos como una persona que se ha dedicado muchísimo a lo que está pasando en el país, en nuestro país, en Venezuela. Tiene muchos años de experiencia, ha escrito un libro y tiene más de 8 años con su podcast. Es uno de los pioneros en este tipo de trabajo, que es la información digital. Y en este momento quiero darle la palabra para que nos salude. Hola, ¿cómo estás, Gocho? Linda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo a tu distinguida audiencia y te felicito por hacer este esfuerzo de comenzar a publicar en tu podcast, ya que, bueno, tienes mucho que aportar en diferentes temas. Particularmente hoy, pues yo voy a tratar de responder algunas preguntas que tenga tus invitados y preguntas que tenga tu audiencia y ver cómo podemos ilustrar a las personas en los temas que tú quieras tratar. Total, yo lo que hablo es de política, pero es tu programa y desarrollaremos lo que tú desees preguntar. Bueno, te cuento. Vamos a tener, te voy a contar cómo es que se va a desarrollar el programa. Vamos a tener unos invitados muy especiales, personas que algunos te quieren saludar, otros te quieren hacer preguntas sobre qué ha sido la vida del Gocho. Pero como yo estoy aquí de primerita, yo quiero saber cuántos años tiene el Gocho. Bueno, yo soy un sujeto de 59 años, oriundo del Táchira, de la ciudad de Táriba, y he rodado, tengo varias millas navegadas y pues tengo haciendo esta tarea que salió por casualidad hace un poco más de 8 años y medio, pero yo he participado en política desde 1973 de forma activa, acompañando a familiares míos que hacían política en Venezuela y, bueno, por casualidad de la vida
hubo un evento que se desarrolló a partir del 8 de julio del año 2017, y desde ese momento he tratado de cantar la jugada y de ilustrar el juego político, la realidad venezolana, compaginándola con la realidad política de los Estados Unidos, porque desde hace una buena cantidad de años, desde hace 15 años, desde el año 2010, mi maestro, el oráculo, me insistió y me dijo: no pierdas tiempo viendo noticias en Venezuela, tienes que ver el juego en los Estados Unidos, porque de acuerdo al juego de los Estados Unidos, será que nos quitaremos estos sabandijas de encima. Y así fue. Por más de 15 años estuve observando el juego, los ires y venires, las idas y venidas. Y al día de hoy podemos decir que con unos amigos en un viaje a Brasil, en ese momento yo les dije a ellos en enero del 2015, si el candidato a la presidencia, si Donald Trump se lanza a la candidatura, va a ganar la candidatura. Y si gana la candidatura, va a ganar la presidencia, y en ese momento, cuando sea presidente, nos va a quitar estos tipos de encima. Bueno, peleé. Mi querido Gocho, recuerda que hoy estamos tratando de saber de ti. Y una de las personas que quiere participar es el señor Miguel Ángel Rodríguez, que ya lo tengo aquí en transmisión para que pueda preguntarte. Por favor, puede entrar el señor Miguel Ángel. ¿Qué hola? ¿Cómo les va? Don Miguel, ¿cómo estás? Me oyen. Miren, estaba más enredado que un kilo de estopa, pero eso yo me lo disfruté mucho porque es la primera transmisión, y si en la primera transmisión no se enreda la vaina, no hay, como decían en el Liceo Militar, bautizo. El bautizo en el Liceo Militar era que a uno llegaban y los superiores te picoteaban todo ahí y tal. En otros lados te caen a sala, y hoy fue que se les enredó la transmisión. Me daba mucha gracia que empezaba y se volvió a oír la voz, pero aquí está, alzando vuelo. Hubo turbulencia al comienzo, pero ya el vuelo está estable. Doña Linda, felicitaciones por su podcast. ¿Qué hubo, Gocho? Muchísimas gracias, Miguel. Don Miguel, pues así es, el bautizo mío fue bebiendo manchatripa con sal en la Escuela Naval y haciendo física en los hielitos de La Guaira, un 26 de julio por allá del año 85, y ahí sí hace calor, y con una pepe. Sí, señor. Pero bueno, y qué bueno que recuerdas eso, porque yo te conozco a ti y yo conozco el rostro del Gocho del WhatsApp desde el año 86 aproximadamente. Dígalo ahí. Correcto. Yo te vi uniformado como cadete de la Escuela Naval. Sí, señor. Claro, porque allá me tocó recibir a tu hermano. Que sí, señor. Y me acuerdo mucho que cuando me dijeron, mire, que este es un paisano. Bueno, yo le di trato para paisano. Sí, sin ser regalado, pero yo le di trato para paisano. Claro. Bueno, mira, me alegra mucho que estés de rostro expuesto, rostro al sol. Y primero yo quiero dejar claro que a la gente que no fue por cobardía o por cuentas pendientes, que estaba bajo el rótulo de un ícono casi cómics, el Gocho del WhatsApp, sino porque todo eso ha respondido a una gran estrategia que ha sido exitosa hasta este momento. Tiene razón Linda, uno de los pioneros en el tema de los podcasts, valiéndose de un medio tan importante como es el WhatsApp, pero ahora está multiplataforma digital y me alegra mucho. Yo quisiera hacerte una pregunta, porque yo sé que tu recorrido en el podcast ha tenido mucho que ver con el seguimiento que le has hecho al catire Trump, como le has llamado tú, al catire, ¿no? Y resulta que el catire Trump, aunque no concuerdo contigo en eso de que nos liberó, porque todavía no está completa la liberación de Venezuela, pero sí que comenzó un camino que nadie había querido activar, y no exento de grandes peligros para él, de gran debate mundial sobre lo que decidió,
y de hecho de grandes riesgos respecto de sus enemigos, de lo que pudieran querer hacer con esto, incluso judicialmente en cualquier momento, ¿no? Pero te pregunto, a la sazón de eso, si te lo encontraras de pronto, de golpe y porrazo hoy, de frente, ¿cuál sería tu pregunta para el catire Trump hoy? Bueno, mi pregunta para el señor Trump es una pregunta y una sugerencia. La pregunta es, ¿hasta qué punto quiere llegar en la transformación de la jugada venezolana como socio comercial de los Estados Unidos? Y a eso me refiero es que no se detenga solo con la ley de hidrocarburos. Necesitamos que cambien la ley de minas, necesitamos que cambien la ley fiscal, necesitamos que cambien la ley laboral, necesitamos que se cambie la ley de agua, que nos ayude a cambiar la ley del Banco Central. O sea, necesitamos que el hombre siga apretando a estos tipos, porque es la forma de desmontar de la forma más efectiva y eficiente 27 años de legislación que nos importaron los castristas cubanos. Esa es la primera afirmación. Y esa es la sugerencia. Y la pregunta es, ¿no le ha pasado por la cabeza recoger el resto de ratas que están pendientes o lo vas a dejar liso? Ah, con el rata incluido. Claro, con todo y el chiquillo los ojitos azules del miércoles y el bolsa de los 8 soles. Ajá, y nos va a dejar esos bichos. Y lo otro que tú decías, que si nos liberaron, bueno, yo creo que al día de hoy, 24 de enero, que tengamos la dicha de 21 días sin ver las cadenas del infeliz usurpador colombiano del Bobo de Cúcuta y la bruja de la desdentada de su mujer, eso es una gran liberación. Y además que nos liberaron del yugo de los castristas cubanos, que era el otro yugo. O sea que quitarnos encima a esos dos factores sí es una liberación. ¿A que falta mucho para obtener la libertad? Por supuesto que sí. Pero fueron impresionantes. Sí, inteligente contrarrespuesta. ¿Cuáles son los autores de esa canción, chico, que estuvo tan pegada? Bueno, Linda que intervenga, porque ella es la moderadora, ¿no? No, imagínese usted, yo en medio de estas luces de la política. O sea, me la ponen difícil. Entonces, pero si usted se mete en todo, ¿qué quiere que yo empiece a contar lo que usted quiere aparentar que no existe, por favor? En este programa, la intención es poder conocer un poquito más a el Gocho. Ya nosotros, bueno, pero es que conversando con el Gocho informalmente, la gente lo va conociendo también de frente, de cara, y cómo es en lo íntimo. Y la gente obviamente tiene que saber que este Gocho de Tariba igual que yo. Tú eres Tariba, ¿no? Yo también soy Tariba. Correcto. Yo soy taribero igual que yo. De paso, no solamente tachirense, sino taribero igual que yo. Tiene tan buen humor o mejor que el mío. ¿Ah? Taribero de la maternidad de Tariba, del doctor Marino Rivera Daza. Ese era el igualito, ese fue mi padrino. Compañero de promoción de mi papá, médico, graduados en la Universidad de los Andes en Mérida, y luego se fueron al Táchira. El doctor Marino se casó con una prima de mi mamá, y entonces resulta que ellos no sabían. Y cuando fueron a presentarse a sus esposas, se dieron cuenta de estos compañeros de promoción que resulta que se habían casado con las primas. Y entonces, bueno, imagínate tú, la familiaridad fue mayor. Tú naciste un año después que yo, pero en el mismo sitio y con el mismo partero. ¿Qué tal? Correcto. Taribero que se decía de la década del 60, lo trajo al mundo el doctor Marino. Así es. Sí, señor. Sí. Lo que pasa es que ustedes pasan, no sé, yo creo, ¿cuántos años dijo que tenía el Gocho? 59. ¿Y el señor Miguel Ángel? 60. ¿Me puede dejar de llamar señor, por favor? ¿Me puede decir Miguel Ángel Acecas, que tiene permiso? Ok, muchas gracias, Miguel Ángel. Pues, no, Miguel Ángel Acecas. Nuestra generación en este momento, que no tenemos ni idea quién es el doctor Marino, no sé, yo soy de centro clínico para adelante. Yo de ahí para atrás, no.
El doctor Marino Rivera Daza fue un gran ginecobstetra, de hecho tan icónico en la localidad de Tariba, capital del municipio Cárdenas del estado Táchira, que hubo un hospital que le pusieron su nombre. Yo no sé, Gocho, si luego le retiraron el nombre de mi padrino al hospital o todavía se seguía llamando así. Bueno, hasta el momento en que yo me vine, el hospital de Tariba, que queda en el barrio Monseñor Briceño, tenía el nombre del doctor Marino. Ah, bueno. Una ADECO. Originalmente ADECO, y en fin, vale, una persona muy icónica, muy querida, además, en verdad, trajo al mundo a muchísima gente de nuestra generación. Bueno, Miguel Ángel. Es el doctor. Miguel Ángel, yo quisiera que tú le hicieras una pregunta donde logremos que el Gocho se sonroje. No, la pinga, no es que me pongo yo en evidencia también de pronto. No. A ver, algo de esos recuerdos en el Táchira, en Tariba. No, hemos comido pasteles en los mismos sitios y hemos rumbeado en los mismos sitios desde hace mucho tiempo. Pero no puedes comentar de la Torre Eiffel. Cuidado. Mira, No, sobre esos pasteles. No, hacer una pregunta, Miguel Ángel. Voy a hacer una pregunta, porque él viene de una familia deca, con unos familiares, y como le oí en la introducción, ser muy cuidadoso en eso, yo no voy a ir más allá. En consecuencia, solo voy a decir que la familia cercana del Gocho del WhatsApp es una familia de Acción Democrática muy querida y que llegó a ser muy importante en el estado Táchira en ámbitos del poder. Pero los tiempos pasaron, las generaciones cambiaron y otros personajes vinieron. Yo quisiera preguntarte a ti, como hombre de extracción socialdemócrata, ¿qué sientes tú de lo que ha ocurrido con Acción Democrática en Venezuela y en el Táchira? Bueno, mira, quizás lo más interesante de este recorrido de los últimos 15 años es entender que los argumentos políticos sobre los cuales yo me crié y sobre los que muchos de los que participábamos de esa ideología nos criamos fueron equivocados, porque mucha gente entendió que la socialdemocracia era un gobierno que estaba preocupado por la ascensión social de la sociedad, por su educación, por la salud, pero la verdad es que era un socialismo light, pero socialismo al fin, y para todo efecto práctico, el socialismo cuando se le acaba la coba de lo que se llama el estado de bienestar, entonces la gente se pone creativa, y esa socialdemocracia, cuando se acabaron los argumentos, entonces devino en la comunidad LGBTQ el cuento del aborto, la legalización de la marihuana y toda esa sarta de pendejeras, y además continuar el estatismo que se ha aprobado. El estatismo en Venezuela es parte del gran fracaso de la República. Al principio no nos dimos cuenta porque tuvimos socialdemocracia, pero con la inversión extranjera que significaba la explotación del petróleo por las corporaciones que lo hacían. Pero luego de la estupidez de la estatización del petróleo, hierro, aluminio, gas, electricidad, etcétera, entonces nos lanzamos en un declive, y luego de 1976 al año 2026, en 50 años perdimos el país. Entonces hoy en día, a pesar de que yo vengo de AD, tengo que reconocer que esos preceptos son un fracaso, pero es que no son un fracaso solo los socialdemócratas, es que los socialcristianos también, ¿entiendes? El cuento que vendieron los socialcristianos, que era similar al de los adecos, pero con un poquito más de Iglesia Católica, pero resultó también ser un fracaso. Entonces, para poder salir de eso y poder avanzar, la verdad es que la mejor demostración que vemos es regresar a la Venezuela
que nos construyó Juan Vicente Gómez Chacón a partir del año 1912 en adelante. Bueno, pues miren, yo sé que tienen ustedes otros invitados en línea. Quiero reiterar la felicitación por el debut de Linda. Bueno, celebrar y que ha iniciado también, porque está por estos días de debut también, cara expuesta al frente de las cámaras, el Gocho, y tú no vas a decir cómo te llamas, o sea, tú te vas a seguir llamando el Gocho, no vas a decir cuáles son tus nombres de pila, ¿o qué? No, Luis Chacón. Simple. Ah, Luis José Chacón. Programa. Dios Luis José Chacón. El honor, en mi programa acaba de salir el nombre de Gocho. O sea, porque la no, pero epa, completo. Luis José Chacón Pacheco ala. Santo Hasta que no lo suelte. Imagínese. Vale. Bueno, pues ya encontró la pregunta para hacerlo sonrojar. Bueno, les envío un fuerte abrazo a ambos, los quiero mucho, cuídense y sigan con la ruleta a ver dónde cae la pelotica y qué invitado entra después de mí. ¡Feliz noche! Para que sepas, voy a estar todos los sábados a las 7 de la noche con este programa. Magnífico. Maravilloso, les deseo mucho éxito. Gracias, bye. Hasta luego, Miguel. Continuamos. ¿Cómo quieres que te diga? ¿Gocho o quieres que te diga Luis? Gocho. Gocho. Ok, ahora vamos a seguir conversando y quisiera saber cómo haces tú para conseguir tanto contenido, tener toda esa creatividad, hacernos entender de una manera más digerible todo lo que está sucediendo en el país y a nivel mundial. ¿Qué haces tú para lograrlo? Bueno, quizás lo primero que hay que plantear es que a partir del año 2010, insisto, por recomendaciones de mi maestro, yo comencé a hacerle seguimiento a la política americana, a las noticias de la economía que salían de los noticieros en inglés y sobre todo ver a los entrevistados, no a los periodistas, sino a los entrevistados de la fuente económica, sobre todo porque los entrevistados que llevan a canales como Bloomberg, Fox Business y otros canales, CNBC, etcétera, son individuos que manejan 20, 30 billones de dólares en cartera y algunos manejan mucho más plata, como Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, y así por el estilo. Jamie Dimon, que es el CEO de JP Morgan Chase, que es un individuo que maneja, no sé, 14 trillones de dólares en cartera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a ver a los que manejan la plata y que tienen tantos millones de clientes que no pueden mentir, porque si a un manejador de cartera lo agarran movido en la foto porque está de perro cobero, lo van a dejar desnudo en la calle y puede perder una millonada o una trillonada de plata de su banco. Entonces, empezar a distinguir quién tenía calidad en sus argumentos, esa es la primera tarea. Después, a medida que le vas haciendo el seguimiento a los temas, te enteras que la política y la economía es una novela como una novela de Corín Tellado, es una novela como una temporada de béisbol, es una novela. Y entonces, ¿pero qué pasa? Que la novela política es como 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que tiene como 1000 actores. Bueno, la política es lo mismo. Tienes como 300 actores principales en Venezuela, tienes como 2000 actores en los Estados Unidos, tienes como 400 actores en Europa, tienes como 50 actores en China, tienes como 30 actores en Japón. Y entonces, en la medida que tú logras identificar a cada uno de estos tipos y ver los sucesos y los hechos, entonces desde el año 2010 al año 2026, pues son 16 años, 365 días por año, por un promedio de 5 horas diarias de estudio. ¿A qué horas comienzas a estudiar? Pues yo arranco como a las 4:30 de la mañana todos los días, lunes a lunes,
como hasta las 11 de la noche, que caigo ya como un plátano en la cama que no valgo medio. Pero es eso. Entonces, ¿qué pasa? Que decía un comandante de barco que yo tuve en su obra que la experticia, o sea, a ti te pueden considerar que eres un maestro en una actividad particular una vez que superas las 10.000 horas de práctica. Es decir, que los Beatles, para el momento en que rompen el celofán y se transforman en la banda que era, tenían más de 12.000 horas de práctica en el Club La Caverna de Liverpool. Y por eso es que los Beatles llegaron a ser unos bichos. Sí, pero es que tenían 10.000 horas echando pedal y bomba para llegar a lo que tenían. Bueno, este humilde servidor, al día de hoy yo tengo sumado más de 18.000 horas de investigación. Pues eso te permite poder hilar una cantidad de eventos históricos con realidades actuales, con hechos de un pasado no tan lejano y ya poder hilar el cuento y tejerlo. Bueno, eso ya es el secreto de los polvitos del parampampán. Y eso no lo vamos a contar. No, eso no me puede decir, pues es el secreto del negocio. Ok. Mira, tenemos también ya esperando para hablar contigo. Mucha gente quiere hablar contigo, ¿sabías? Wow. Tienes muy buenos compañeros, amigos que te aprecian mucho, me han escrito, todos querían participar, pero pues no nos da el tiempo en la red, pero muchas personas querían hablar contigo. Muchachos, por favor, si sacamos al señor de Washington TV. Muchísimas gracias. Aquí salí de emergencia. No te escuchamos bien, cuéntanos. ¿No me escuchas? ¿Y ahora? Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchas? Ok. Disculpen que me agarraron así, lo que pasa es que vengo de una emergencia de los bomberos, sabes que aquí estamos en alerta en Virginia, Washington DC, por la tormenta invernal que comienza ahora. Alerta de tormenta. Sí, ¿Cómo señor. están, Leonardo? Muy buenas noches. ¿Cómo está don Gocho? ¿Cómo te digo, don Gocho o Luis? No, lo de Sí, Don, ahora estamos en eso. lo de Don me lo embojota y me sube el sueldo. Gocho. Bueno, Gocho usted sabe que por respeto a mí me enseñaron siempre a la gente mayor decirle don, ¿no? Suele uno como viejo, ¿no? No, es más, si supieras, Leonardo, ¿cómo estás? Ajá. Bien, ¿cómo estás, linda? Un placer estar en tu programa. De verdad que te felicito por esa iniciativa y te deseo muchísimo éxito en esta trayectoria y puedes contar con nosotros para lo que salga. Bueno, puedo decir que ha sido un gran colaborador para que yo llegara a este momento, para que yo saliera al aire. Leonardo, cuéntanos qué quisieras decirle al Gocho. Bueno, lo escuchaba ahorita, lo escuchaba que decía que quería que lo siguieran, pero que no te pase como Maduro, porque Maduro dijo que quería que no lo seguía nadie y después lo siguieron y ahora lo siguió la CIA, todo el mundo lo estaba siguiendo y estaba bravo porque ahora sí lo seguían. Hasta un portaavión lo siguió. Pero no, ni cerca, no hay Analogía. Es más, yo he escuchado que cuando dicen ese nombre, el Gocho dice, no diga groserías. Mira, Gocho, yo de verdad que te quiero felicitar primero por la señora que tiene, que me imagino siempre dicen detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y yo soy admirador tuyo antes de conocerte. Yo te conocí en el 2017 a través del WhatsApp y desde allí pues quedé prendado con tus mensajes, con tus conocimientos y con tu forma de decir las cosas. Y pues te felicito por la valentía de salir del anonimato. De verdad que es fácil decirlo, pero uno se expone a un montón de cosas que pues ya sabemos que tenemos un régimen criminal y pues no me queda más nada que darte las gracias por todo lo que has hecho por mi país, que ha sido una gran labor durante todo este tiempo. Y bueno, y este acto de valentía pues lo valoro mucho. Bueno, a ver, más allá del tema
de salir del anonimato, la razón principal es que los venezolanos tenemos que pasar en una actitud proactiva para defender la causa de la próxima elección de término medio, para que nos aseguremos que los candidatos del señor Trump logren ganar. De nada sirve que ahora nos están echando una mano, y si los venezolanos que votan en Estados Unidos, que son más de 800,000 registrados, no van a votar por los candidatos republicanos, entonces será que nos merecemos que nos devuelvan al bigotón, porque en el momento en que los demócratas puedan voltearle el santo, le van a hacer un juicio de destitución, lo van a bloquear y probablemente consigan un juez que devuelvan esa rata. Entonces, si algo tenemos que hacer los venezolanos que queremos la libertad de nuestro país, es empujar el carro para que aquí no cambie la percepción de fuerza del presidente para los próximos 3 años. Esa es la tarea actual de nosotros, y esa es la razón por la cual estoy poniendo la cara, porque aquí hay que buscarle votos al catire. Lo que pasa en Venezuela, eso tiene una dinámica que hoy en día tiene una cara, y la cara de la dinámica política en Venezuela es la señora Gode, que es la nueva encargada. Creo que se llama Laura Code. Code, sí, sí. Bueno, entonces, Bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato y quién va a arriar las ratas? Allá está la señora con su flauta de jamelín para arriar los bichos. Pero para que esa señora pueda seguir marcando la milla, necesitamos darle el mayor apoyo político al presidente Trump aquí, y esa es la razón de que estoy haciendo este trabajo así. ahora, Cocho, te quiero hacer una pregunta aquí entre los dos, porque los dos tenemos bien definida nuestra ideología, y pareciera que una cantidad importante de venezolanos sufren del síndrome de Estocolmo. Es decir, que terminan amando a sus secuestradores. Yo no entiendo cómo hay venezolanos todavía, y cubanos, y nicaragüenses, que todavía crean en los demócratas. ¿Tú me puedes dar una explicación lógica? Porque ese trabajo que tú quieres hacer, también yo me sumo a ese trabajo, porque de verdad que tenemos que ser agradecidos y trabajar por las elecciones de midterm para que los candidatos del presidente Trump, los candidatos de la libertad, así los defino yo, sean los que obtengan la victoria, y así podamos continuar la limpieza en todo el mundo de estos WOP y estos comunistas, como lo digo yo en mi libro, entre paréntesis. Bueno, yo creo que la razón es muy sencilla. Es que en el mundo hay el pajúo que juega garrote. Y hay pajúos venezolanos y colombianos y nicaragüenses y cubanos y americanos. Pero además de esos, entonces hay los bolilleros, los tipos que les encanta vivir de la misión regálame algo. Entonces, como es, bueno, fíjate lo que está pasando en Minnesota con los somalíes. Supuestamente vinieron estos tipos a trabajar y se transformaron en unos grandes guisadores, unos grandes bandidos, unos grandes pedigüeños, y los bandidos venezolanos parece que fueron unos niños de pecho. ¿Sabes lo que son? Una comunidad de 200,000 somalíes en un estado de 6 millones de personas, y se guisaron 18,000 millones de dólares. Entonces, bueno, en la medida que hay golilla y que hay papaya, pues hay un poco de gente que no quiere trabajar, no se la quiere sudar, sino que se la quiere guisar. Esa es la razón por la cual se repite el mismo patrón de personaje, y no importa la nacionalidad, color, etnia, sexo, género, el bandido, el golillero y el acabarropa existen. Esa es la razón. Te copio. Bueno, Linda, de verdad que este programa se la va a traer, o yo. ¿Qué vas a hacer tú aquí en este programa? Cuéntame un poco. Bueno, señor Leonardo, para la audiencia, que sepan, él es el conductor de Washington TV, una cadena de más de 46 canales en los cuales se transmite todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Le comento, Soy Linda Redes es un programa en el cual vamos a estar hablando de muchos temas. ¿Qué sucede? La política tiene todas sus ramas: económica, salud,
o sea, muchas cosas que todavía hay que hablar. Entonces yo sentí la necesidad de ayudar a las personas a que sepan realmente lo que está pasando aquí en los Estados Unidos y allá en Venezuela. Voy a tener participación de muchas personas que estén en esas áreas. No va a ser un programa solo de política, sino vamos a tener muchísimos tipos de invitados. También vamos a hablar de la parte financiera porque yo tengo mi oficina de servicios donde hago taxes, hago empresas, compañías, todo esto, y voy a traer especialistas que nos ayuden, sobre todo en este momento que arrancaron todos los taxes. También tengo junto con la Fundación National Community Services, que ahorita vamos a ver a la señora Marta Vega, otra fundación se llama Freedom for Venezuela, donde vamos a estar trabajando de la mano con usted, ¿lo recuerda? Vamos a estar trabajando de la mano para hacer llegar a Venezuela el arte de la música, el arte de la actuación, el arte. Porque es verdad, Venezuela necesita crecer, pero también es muy importante alimentar el alma a través de la música. La música puede recuperar a muchísima gente y están muy tristes, están muy golpeados, ha pasado muchas cosas en Venezuela y la gente necesita que le alegren el alma, que le lleven un poquito de esperanza. Hay niños con grandes talentos, los venezolanos son súper talentosos, tienen unas voces maravillosas. O sea, tú ves en Instagram, en las redes sociales, agarran un tobo y con un tobo tocan. O sea, con cualquier cosa que consiguen, tocan y tocan maravilloso. Entonces, nuestra idea es hacerles llegar a ellos estas herramientas e instrumentos a través de nuestras fundaciones, que está ahí el logo, pronto les pasaré la página web, que nos puedan, el que quiera participar de esta bonita, ¿cómo digo? Bonita iniciativa, perdón, nervios, es mi primer programa, de esta iniciativa, pues bueno, bienvenido. Puede mandar un correo a linda@soylindaredes.com y allí yo los estaré llamando y contactando para comenzar esta labor con Venezuela. Uno de las personas que también va a participar con esto es el Gocho. Ya él hace su gran aporte con la información que nos entrega a todos, pero al momento de que salió, digamos, mostró su rostro, pues ya tenemos oportunidad de hablar con que él sea medio intermediario de la Fundación Freedom for Venezuela para llegar a más gente. Así que contamos con usted también, don Leonardo. Claro que sí, cuenta conmigo. Hoy me siento entre gochos. Sí. Mira, bueno, de verdad cuenta con todo nuestro apoyo. Todas esas iniciativas pues son muy loables y de verdad pues que es lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos de todos los países para que nuestros países sean verdaderamente mejor, porque a veces la gente exige a los gobiernos y no se exige a sí mismo. Y pues eso es importante. Tú me dijiste que yo tenía que hacer una pregunta, el Gocho, así una pregunta difícil, una pregunta que... ¿Se la hago o no? Dije que los que iba a dejar participar hoy, porque todos pueden otros días aprovecharé a volverlo a entrevistar. Él es una persona bien densa, tiene muchísimo para decir y entonces pues seguramente lo tendré otra vez en el programa. Pero como él está en serio, ¿sí? Como él está en serio, entonces queremos hacerlo sonrojar y hacerlo reír. ¿Qué le pregunta? Bueno, yo le tengo una pregunta. Gocho, ¿cuántas novias has tenido tú? Pues, sinceramente, si le digo lo tengo que matar, porque esto es información top secret. Porque después de que usted dice el número, queda expuesto
a merced de que después lo agarren en la casa y le zampen una puñalada o le peguen por aquí por los costados, porque a mí me pegan por aquí, pero no me quedan marcas. A mí Con me una quedan- almohada. pero me quedan las marcas. Entonces eso ¿Por dónde le dan? por aquí, por los costados. Pero eso no se responde. Pero está bien, yo entiendo. Bueno, yo tengo entendido que cuando usted dice un número lo multiplica por 3 y ese es el número real. Ya va. No, en las mujeres uno lo multiplica por 3 y en el hombre lo divide entre 2. Imagínate. Bueno, a ver, salvo la envidia de la fanaticada que es el negro del WhatsApp y no juego esa liga, pero insisto, ese tipo de respuestas no se dan porque queda uno expuesto y después cuando usted llega a su casa le dicen todo lo que diga será usado en tu contra y vas a tener que dormir en el sofá. Y va a decir ahí, y lo pueden soplar después, como dice usted, ¿no? Lo pueden cascar. Claro, así es. Entonces, Bueno, esa no se puede. Bueno. don Leonardo, muchísimas gracias por su participación, por haber estado con nosotros y espero que me acompañe en muchos más programas, sobre todo cuando hablemos de las fundaciones. Ok, muchísimas gracias, pues hasta luego. Gracias, Gocho. Gracias, Linda. Buenas noches. Bueno, cuéntame, Gocho, ¿cómo te has sentido en el programa? Te trajo un poco de francotiradores, pero bueno, toca responder. No puedo no esconder. Bueno, usted sabe que a mí me han comentado que usted tiene unos gustos gourmet. Y aparte de eso, cada vez que escuchamos sus audios, pues toda esa comida, cuando usted la nombra, de la forma en que lo dice, a cualquiera le da hambre. Inmediatamente, cuando usted habla de los pasteles, cuando habla de las pizzas, imagínese, ¿hace cuánto no vamos a esa pizzería en San Cristóbal? Yo quisiera saber, de todas esas comidas que a usted le gustan, ¿cuál es la favorita y más difícil de preparar para usted? Yo creo que la más difícil de preparar son las morcillas del Catire Ramón, porque eso sí lleva trabajo. Le voy a hacer, yo una vez conversaba con Ramón, que es el señor de la esquina de la avenida Carabobo con la carrera 18, si no me equivoco, allá donde está la panadería Trigal. Bueno, esa tarea es algo así como 6 de la mañana como un chompín en el matadero, comprando la tripa de cerdo y la sangre. Después, fájese a lavar el menudo con agua caliente, pringar, no sé qué, y después comenzar a preparar el relleno y rellenar las morcillas, y además, después que la pones a cocer, entonces dentro del menú van las respectivas lenguas de puerco, cachete, verruga y otro poco de delicias del cerdo, Fernet, Catire Ramón, y después le pone a calentar unas papitas. Pero luego, mientras eso sucede, el hombre tiene que agarrar y preparar 2 tambores de picante, que es uno de los picantes más deliciosos de la bolita del mundo. Eso es algo así como cualquier 9 horas de trabajo para después comenzar desde las 3 de la tarde a montar el carrito de las morcillas allá en la esquina y venda. Y eso sí, a las 7 de la noche no queda ni una. Todos los días se acaba el picante, la salsita verde, la huepanela y las morcillas. Eso para mí es el reto más importante del gourmet, del menú que yo propongo. Hay otras cosas que me parecen complicadas, que es, por ejemplo, los chicharrones que le queden a uno tostaditos. Eso tiene una ciencia y todavía no le he llegado. Pero yo creo que esas son las dos piezas que para mí son lo más difícil. Hacer chicharrones que queden crujientes y sequitos y hacer las morcillas del Catire Ramón con su picante. Pero lleva una pregunta, porque es que a mí me consta que las morcillas del Catire Ramón son subliminales. O sea,
son una cosa deliciosa. Me consta, yo soy del Táchira. Pero ya me sorprende es, ¿usted las prepara? No, yo he participado en la preparación de morcillas con mi abuelo que dirigía a la familia por allá por el año, creo que la primera vez que yo participé en una morcillera fue como en el año 77. Y entonces ahí aprendí la tarea, pero no, que va. O sea, tener el sazón, eso... Del Catira Ramón no lo tiene nadie. Soy de otro planeta. Eso es más difícil que volar el Challenger. Créame que a mí me entregan un F-22 Raptor de los que usaron para bombardear a las ratas cubanas que estaban allá en las cuadras del Batallón Bolívar de Caracas, más los 32 bichos que estaban en la escolta. Eso es un paseo que ponerse a hacer las morcillas del Catire. Eso sí es difícil. Excelente, excelente. Bueno, Gocho, quería decirle a la audiencia, para que sepan, yo los estoy leyendo. Lo que pasa es que ha sido un poco difícil poder leer sus comentarios. Sin embargo, para que sepan, después de nuestros invitados que están esperando, vamos a estar leyendo algunas preguntas de los seguidores del Gocho. Hoy les recuerdo que esta es una entrevista para conocer más del Gocho, porque pues siempre lo hemos visto a través de la figura atrás, solo hablando de política, alguna que otra cosa, pero en este momento podemos aprovechar para conocerlo un poco más, a lo que digamos fuera del personaje, un poco más personal, un poco más íntimo. Así que por favor envíen sus preguntas. Ahora, tengo en la línea, te cuento, Luis José, perdón, Gocho, te cuento que tengo al profesor Carrasquero que quiere hablar contigo. ¡Caramba! Mi profesor, buen amigo, desde hace menos 20 años. Buena compañía. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Linda, por la invitación. Felicitaciones por esta iniciativa de tener tu propio programa. Gracias. Y evidentemente este destape, como dirían los españoles, del Gocho, del WhatsApp, que ahora está mostrando su rostro, se está dejando ver, lo cual por supuesto es un reto en un ambiente tan polarizado y tan difícil como el que vivimos los venezolanos. Estoy arreglando un poco aquí. No se preocupe, no se preocupe. Bueno, muy complacido de que me hayas dado la oportunidad de participar, Linda, siempre pendiente del Gocho desde aquellas reuniones que se hacían por allá primero allá ¿cómo era eso? ¿Cómo se llamaba? En el búnker en el piso 5 del edificio de la Torre, en la sede de la Fundación Raúl León. Exactamente. Y después, bueno, esas reuniones que siempre nos hicieron compartir e intercambiar unas reuniones que te aseguro que esta clase política que hasta ahorita nunca tuvo, de discutir el país, de analizar problemas, de hacer propuestas, en un ambiente bastante abierto, donde, contrario a lo que la gente pensaría, uno no lo regañaban ni le llamaban la atención ni nada por el estilo, ¿no? Y bueno, ahí fue que la primera vez que nos encontramos, Gocho, te dejas acordar, y repetimos varias veces, hasta que un día te escribí desde España, para llegar tus audios, ¿no? Siempre es muy interesante. Mi suegra te escuchaba, lo único que decía, ese señor es muy grosero. Pero te escuchaba, que era lo interesante del asunto, ¿no? Y bueno, de ahí que hemos compartido esa travesía, hemos hecho cosas juntos, cosas que
de la cual me siento, por supuesto, muy honrado, y estamos aquí asistiendo a tu aparición pública, ¿no? A que la gente identifique, le ponga cara al personaje, y yo creo que es un asunto bien importante. Pero bueno, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Es también para mí un placer, ya que ha sido un gran colaborador de mis inicios desde que estoy aquí en la Florida. Ha sido una mano que me ha ayudado a seguir esta travesía que no es nada fácil, pero ha llenado muchísimas cosas. Entonces, quería decirle que yo le estoy diciendo a todas las personas que han estado compartiendo acá con nosotros, a ver cuál es el que va a ganar, en quién va a hacer sonrojar al Gocho. Con una pregunta. Bueno, mira, yo tenía una curiosidad más que una pregunta, ¿no? Y es que uno cuando está en las redes se expone a gente de todo tipo, ¿no? Y claro, entonces la pregunta es a ver si él nos cuenta alguna anécdota de alguien que a través de las redes le haya manifestado su admiración más allá de lo profesional. Eso tiene que haber pasado, ¿no? Con alguna pretendiente no identificada también, ¿no? Y que sí las tiene. Yo estuve investigando. Cuéntenos una, la que más le llamó la atención. Bueno, caramba, generalmente todos los días... No traje más sencillo, ¿eh? No, quedó corto. Todos los días yo leo el grueso de las opiniones y hay gente que hace preguntas políticas, hay gente que lo llenan a uno de ánimo y hay gente que le hace a uno propuestas que uno casi que le gustaría como colarse por el lente de la cámara. Pero bueno, ¿qué más? Toca solamente ver y saborearse, no se puede más. Porque, insisto, con la marcación que le tienen a uno aquí, uno tiene que cuidarse porque si no, después no llegas al Miami River. Puedes quedar guindado por ahí flotando como un manatí. Entonces, bueno, solamente queda uno conformarse con leer. No hay para más. Bueno, me parece bien interesante que él haya podido navegar como ese mar picado con tormenta, diríamos, y salir bien. Llegó a la orilla, como dicen por ahí. Muchísimas gracias, profesor. Si quisiera aportar. Muchas gracias nuevamente por la invitación, por la oportunidad de participar en esta primera emisión. Soy Linda Red y desearle mucho éxito y a ti también mucho. Adelante. Seguimos luchando y recogiendo tu conversación anterior con Leonardo, ¿no? Tenemos que ser agradecidos, ¿no? Y tenemos que además garantizarnos que el presidente Trump siga ahí sin mayores contratiempos para que podamos seguir contando con él en esta nueva travesía que estamos viviendo en Venezuela, una travesía en donde indudablemente la apuesta del presidente Trump fue poner el cuello sobre la guillotina. Tú lo sabes muy bien, si esto no hubiese salido bien, bueno, el presidente Trump ahorita sería presa de todos los ataques posibles y bueno, gracias a Dios el asunto salió bien y yo creo que tenemos que seguir acompañando una acción heroica desde el punto de vista de eso, de haber apostado su prestigio, de haber apostado su carrera en una acción que terminó, gracias a Dios, exitosamente. Es correcto. El hombre se jugó todo el capital político y si no hubiese salido como va saliendo, no solo lo hubiesen fusilado a él, sino que hubiésemos atornillado a este régimen de ratas más los castristas cubanos por los próximos 2000 años.
Así que Exactamente. eso es lo que tenemos que entender, que luego de esta soplada se acabó el mito de que los chavistas eran eternos, de que eran más inmortales que Pat Fink, que sus alas son como un escudo de acero, pero además de eso, se acabó con el mito de los castristas cubanos, que los tipos eran arrechísimos. Toda esa novela se acabó. Y eso es lo que nos permite hoy pararnosle a los tipos y decirle, no me parece lo que estás diciendo. Así te esgriman las leyes balurdas que se las van a desmontar una por una. Y fíjese que empezaron directo a los chochecos, al cochino dinero. Y le pusieron el cascabel al gato con la nueva ley de hidrocarburos. Y que se quejen y que chillen. Pero la aprobaron. Y eso es un gran salto hacia el futuro de la prosperidad del país. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Bueno, mi querido, recibo un gran abrazo y nuevamente agradecido por esta oportunidad. muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que esté muy bien, gracias. Bueno, Gocho, tenemos una pregunta. ¿Cuál ha sido el recorrido del nombre de El Gocho y por qué El Gocho? Bueno, muy sencillo. En el momento en que yo grabé un audio que se hizo viral por allá el 8 de julio del año 2017, estábamos en territorio apache y algunos individuos identificaban la voz, pero no me conocían. Entonces decían, ¿quién es ese que está hablando? Y la gente decía, pues un gocho, ¿pero dónde? Pues en el WhatsApp. Y bueno, de ahí salió el nombre del gocho del WhatsApp, porque esa era la vía de transmisión. Y era gocho, bueno, pues yo soy gocho, ¿qué quiere que te diga? Yo soy de Tariba. O sea, más criollo que la huepanela y los pasteles donde Joseito. Pero ahí nace la razón. Después, con el tiempo, un buen amigo de una página web agarra y consigue que hay un dominio que se llama elgocho.com que estaba disponible, porque ese dominio era del presidente Pérez. Eso me contaron. Pero una vez que el presidente Pérez fallece, bueno, pues los que tenían la página no desearon usarlo más, no lo pagaron más y el dominio quedó libre. Y esta persona agarra, lo compra y me dice, mira, ¿tú quieres usar este dominio? Y yo le dije, ay, venga para acá. Entonces, bueno, a partir de ese momento yo pasé a pagar el host, el dominio, todo. El dominio de esa página, y por eso es que la página se llama elgocho.com. Y allí, en los próximos días, vamos a crear más interacción. ¿Por qué? Porque he notado, ojo, yo no soy tampoco un iluminado, pero he notado que necesitamos ilustrar más a los venezolanos, porque una de las razones por las cuales estos sujetos nos lograron dominar durante 27 años es por la ignorancia, y eso es falta de leer los textos adecuados. Entonces yo me he planteado junto con otros amigos de que a futuro vamos a crear un concurso para ilustrar a los jóvenes de los liceos y de la universidad, para personas no mayores de 22 años, para que lean unos textos que yo considero pertinentes para ver cómo fue que llegamos aquí, pero además de autores venezolanos, y sobre eso pedir un ensayo de unas 5 páginas sobre lo que la persona, sobre lo que este joven considere más pertinente, entre 5 y 10 páginas de lo que esta persona considere pertinente sobre este texto. El primer libro sobre el cual yo quiero elaborar este concurso, estoy buscando los recursos, se llama El Libro Rojo, escrito por el presidente, el general Eliezer López Contreras. Porque
casualmente, ese libro presenta, casualmente no, ese libro nos presenta cuáles fueron los inicios de la dirigencia política de la década del 20 y del 30 y por qué la consecuencia del avance del criterio político de esa gente nos trajo hasta el socialismo de lo que tenemos con la rata de Chávez y luego Maduro, porque no es que fue fortuito, es que fue parte del desarrollo histórico político del país, pero es importante que la gente lea, porque es que hay gente que cree que a estas ratas llegaron en una nave espacial desde Rigel, que es la tierra de los grises, y vinieron así volando, aterrizaron y entonces lanzaron como 40 huevos. Y uno de esos huevos alienígenas interestelares uno era el huevo Chávez, el otro era el huevo Maduro, el otro era el huevo la huérfana, el huérfano, la rata Fidel, su hermano, y una cantidad de bichos que pareciera que todos esos carajos llegaron en un platillo volador. No, la tragedia venezolana es por razones históricas y tenemos que leer de dónde salieron, cómo evolucionaron y cómo llegamos a hoy. Ese es el primer libro sobre el cual yo quisiera hacer un concurso, y el segundo libro es del buen salvaje al buen revolucionario de otro paisano que era don Carlos Rangel, de 1979, porque esos dos textos te permiten ver primero de dónde arranca lo que se llamó la democracia en Venezuela, y después cómo derivó, y no entendimos como venezolanos que éramos un país próspero gracias al gran negocio que hizo Juan Vicente Gómez y que lo cierra en el acuerdo comercial López Contreras con los americanos, pero permitimos que se vendiera el cuento comunista de un resentido social hasta que llegamos a lo que tenemos hoy. Bueno, eso yo creo que es el futuro, es formar que los jóvenes lean para que no le metan coba, porque si no, entonces, ¿qué es lo que van a recibir los jóvenes? Los jóvenes de hoy en día, en los últimos 27 años, lo único que saben es sambo de Sabaneta para arriba y para abajo. La doctrina, el pensamiento, no sé qué, no, eso es pura basura. Pero tenemos que ver que hay autores venezolanos que nos lo advirtieron. Eso es lo que yo veo. Bueno, para continuar el tema sobre lo que son los libros, la audiencia, quizás muchos no saben que tú ya escribiste un primer libro, El Gocho del WhatsApp, y de eso quiere hablar quien te hizo la edición, la editorial Jurado Grupo Editorial. Te mando unas preguntas, vamos a escucharlas. Muy bien. Por favor. Tu libro El Gocho del WhatsApp ha sido un récord de ventas en nuestro grupo editorial. Mi pregunta, que ya te la he hecho en términos personales, pero ahora quiero comprometerte de alguna forma públicamente. ¿Vas a ser un escritor de un solo libro o viene una segunda edición, un segundo libro acerca de cómo ha cambiado la política tan vigorosamente en estos tiempos? Abrazos. Bueno, primero agradecer a don Bernardo Jurado Capecchi, quien fue uno de los oficiales que me recibió en la fragata Almirante García, la F-26, recién graduado. Era el hombre con el que yo montaba guardia cada 3 días, y ese era el demonio. Yo soñaba y tenía pesadillas con ese tipo, y todos los días al terminar la guardia me empujaba una boleta de 24 horas por el pecho, porque eso crea el carácter bélico y le da el temple a los oficiales. Eso lo puedo decir hoy, pero en aquella época yo definitivamente no dormía. Pero más allá de eso, además de ser mi amigo y fue uno de mis mentores, uno de mis maestros, y además de ser mi editor, bueno, yo tengo que manifestar que tengo una deuda de terminar la segunda obra. La segunda obra no es otra cosa que
mi visión del país que yo quiero. Es un análisis de algunos textos históricos y sobre los textos históricos plantear qué se cumplió de esos objetivos y qué se desvirtuó, dónde nos desviamos y qué es lo que yo veo en el país que yo sueño. Ese libro tiene como un 80% terminado, pero ahora hay que ajustarlo a la realidad de los hechos del 3 de enero en adelante, porque evidentemente que la historia cambió y de nada sirve plantear una visión que la tengo que terminar de escribir en el año 26 sin permitir colocar como actor el accionar del presidente Trump, su equipo y su gobierno, porque la historia cambió y por lo tanto la visión hay que reajustarla. Pero por supuesto que tengo el compromiso de terminar este texto, primero con el editor, que me ha dado una licencia larga y yo no le he cumplido, y segundo, porque hay una porción importante de ciudadanos que me escriben y me preguntan sobre diferentes temas y que asuman posiciones, y mi única respuesta es que yo tengo 8 años y medio asumiendo posiciones, dando mi opinión y planteando soluciones. Más allá de la crítica de lo que no funciona, yo he tratado de ver la vida es por el parabrisas y no por el retrovisor. Y para tener una visión hay que ver por el parabrisas, pero por el parabrisas de una gandola que es un vidrio así de grande. ¿Entiendes? Esa es tu visión de país. Sí, entonces, bueno, ese texto lo tengo adelantado, pero como te digo, lo tengo que afinar porque el juego, el señor Trump lo cambió para bien. Entonces hay que, luego de los hechos del 3 de enero, pues muchas de las cosas que pensé en este momento son parte del retrovisor. Entonces hay que replantear ideas para colocarlas en el parabrisas. Perfecto. Ahorita continuaremos hablando sobre lo que son los proyectos del Gocho, pero continuemos con el señor Jurado. La segunda pregunta. ¿Aló? El equipo tiene la segunda pregunta. Ok, debe ser que no. Seguimos hablando. Cuando tú hablas de que quieres mejorar tu página web, que es elgocho.com, es que vas a comenzar más a interactuar por allí. O sea, la gente necesita saber dónde más vas a participar, dónde vas a tener mayor atención para que ellos puedan encontrarte. A ver, inicialmente está la página de YouTube y todos los contenidos que se publican en YouTube se publican en Twitter, en Instagram, en Facebook y en Rumble, pero además de eso, en la página elgocho.com voy a colocar este concurso y además identificar a las personas que quieran participar, estos jóvenes, y casualmente poder interactuar por allí para poder leer sus ensayos de lo que los muchachos planteen. El libro rojo, insisto, de López Contreras, yo lo voy a colocar en la página web donde la gente pueda bajar el PDF y lo pueda leer. Yo no estoy interesado en vender libros ni nada, sino que el que no lo consiga, porque el libro es difícil, pero allí va a estar. Es un texto que rueda solo. Hay que recordar que fue escrito por allá como en el año 1939, hace casi 100 años, bueno, 90 y pico de años, por parte del general en jefe y luego presidente Eleazar López Contreras,
donde veía la amenaza del comunismo sobre el país. Y sobre eso es importante que los muchachos lean de la pluma de un actor que fue protagonista del momento. No es un escritor de novelas que se le ocurrió la fábula, no. Este fue el texto del presidente. Entonces, es importante ver cuál era el pensamiento de esa época, porque en Venezuela se ha pretendido satanizar a los andinos en el poder, se ha pretendido satanizar a Castro y a Gómez y a López Contreras, y evidentemente que no eran gobiernos democráticos, pero el gran lanzamiento de Venezuela como república es a partir de que en 1899 estos gochos vinieron a poner orden en el país, y López Contreras era el más joven de los 60 hombres que vinieron con Castro y Gómez a la toma de Caracas. Y luego en el año 36, cuando muere Gómez, es el que asume la presidencia, y es el hombre que hace el gran negocio del país, que ya lo había planteado Gómez, pero Eleazar López Contreras es el que firma el acuerdo comercial, que luego, cuando termina su gobierno, Caldera I denuncia el tratado comercial. Hágame el favor. La razón por la cual éramos ricos, y entonces este viene y denuncia el tratado comercial. Bueno, esas son las realidades políticas venezolanas, y sobre eso es que yo quiero escribir, para poder decir, bueno, si queremos ver para adelante y echar para adelante como una sociedad, bueno, como Costa Rica por lo menos. Yo ni siquiera voy a pedir que seamos como Suiza, pero algo mucho mejor de lo que tenemos, pero para eso tenemos que deslastrarnos de un pasado de resentimiento, de un pasado de envidiosos, y ver que tenemos que observar más a aquellos individuos que construyeron el país, no los que los destruyeron. Y para llegar a eso, pues hay que buscar la opinión de los mejores, y sobre todo qué es lo que le vamos a dar a nuestra juventud, y por eso estoy planteando la lectura de estos libros, para poder generarles un pensamiento crítico y ver que el mundo no comenzó con la rata de Chávez. Totalmente de acuerdo. El mundo comenzó mucho antes. Sí, tenemos jóvenes en Venezuela que ya están listos para salir adelante, pero lamentablemente solo conocieron de Chávez para acá. Son personas que tienen mucho todavía que aprender sobre lo que fue nuestra Venezuela, lo que fue nuestro país. Realmente un gran país. Hay mucha historia que todavía falta contar. Sobre todo la historia política reciente. Porque el problema en Venezuela es que se gastó muchísimo tiempo con los libros de historia en la venta de la gesta independentista, pero se borró el resto de la historia que nos ayuda a construir lo que somos. Por ejemplo, insisto, la historia de los andinos de 1899 a 1945, que cae Medina Angarita, esa la borraron de los textos de historia. Ok, porque eran los gochos, porque eran gobiernos dictatoriales. Sí, pero ¿y los avances de la República dónde los dejas? Las instituciones que se crearon. Se creó el ejército, se creó la hacienda pública, o sea, se unificó el país, se acabó con las montoneras. Todo eso es parte de la historia buena del país. Y después hay otro pedazo de historia que es el arranque de la democracia a partir del año 58 en adelante, y luego lo que se llamó la guerra de guerrillas, por la envidia de un infeliz rata y un maldito castrista que era el gusano de Fidel Castro, que con su envidia y su deseo de cogerse el país, planteó una guerra infernal en Venezuela durante la década del 60, y eso fue borrado de los textos de historia. Yo, que fui militar de carrera, ni siquiera en la escuela naval nos dieron textos para saber qué fue lo que pasó. Todo el mundo sabe que hubo algo, pero eso está documentado, pero esos libros los escondieron. Esa es parte para poder entender dónde estamos hoy. Hay que florecer esa parte de la historia para saber dónde estamos y poder entender que el avance de los castristas cubanos se produce por una sarta de traidores desde el año 59 en adelante.
Y por eso hoy vemos que estos bichos tienen 67 años destruyendo Cuba y tienen 67 años tratando de destruirnos a nosotros y nos destruyeron durante los últimos 27 años. Por eso es que yo no me clavo a mentira. Yo sí le prendo una vela al señor Trump cada vez que voy a misa los domingos. Que Dios le dé mucha salud, mucha sabiduría y que no se canse de el deseo de hacer buenos negocios con Venezuela, porque en la medida que Venezuela sea un gran negocio para los Estados Unidos, en esa misma proporción lograremos avanzar en la libertad que queremos. Bueno, continuando, me gustaría contarle a la audiencia una cosa que estuvimos hablando antes de que arrancar el programa, una super iniciativa que tienen Jurado Grupo Editorial junto con El Gocho en su página web. Van a encontrar una tienda donde van a ver unos libros a la venta y otros que no van a ser a la venta, pero que van a estar firmados por El Gocho, que van a ir con editoriales hechos por El Gocho, porque son libros que él ha leído, de los cuales él va a dar opinión sobre ellos. Los van a encontrar en la página web de El Gocho próximamente. Quisiera, en este momento hay un amigo con el cual tú siempre estás haciendo programas y él te envió un saludo. ¿Lo podemos ver? Usted que diga, en su programa, invite al que usted quiera. Tiene toda la razón. Vamos con el saludo de Perosh. Y Cero Silencio. Qué placer estar con ustedes para hacerle llegar a Linda Sánchez, esta linda mujer de nombre y de hecho, la cual es una guerrera en pro de Venezuela y la cual desde el exterior no se cansa de aportar al bienestar de su tierra querida, nuestra tierra querida, Venezuela. En esta oportunidad, gracias a la administración de Donald Trump, donde promesa hecha, promesa mantenida, lo que la gente no creía que podía pasar, ella siempre estuvo clara, la conozco y de verdad qué aporte, qué apoyo y qué sentimiento que tiene esta dama. Y hoy lanza su programa y podcast, Soy Linda. Sígala, mujer actualizada, mujer culta, mujer educada y con un gran corazón. A nombre de Cero Silencio, todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias, Linda, a su vez por habernos apoyado. Así lo haremos con usted. Usted merece, a todos, por favor, un aplauso a Linda Sánchez. Su programa Soy Linda, tremendo podcast, síganlo. Un gran abrazo, Cero Silencio. Bueno, desde aquí les mando un gran saludo, un abrazo a nuestro amigo, el señor Alberto Peroz, quien tiene su programa Zero Silence, también un gran luchador por todo lo que está sucediendo en Venezuela. Muchísimas gracias, Peroz, por tus buenos deseos, por el saludo al Gocho y a pesar de que no estés aquí, te tenemos presente. Bueno, continuamos con la entrevista a el Gocho. Pero me gustaría primero decirte lo siguiente. Este es mi primer programa. ¿Cómo te ha parecido? Como moderador del programa, te felicito. Lo has llevado con las riendas cortas, que no se dejó que nadie. Te deseo el mejor de los éxitos en los demás programas que vendrán. Y evidentemente que tu programa es de variedades de otros temas. Bueno, escoge tus invitados porque yo no sé de eso. No puedo hablar de política, pero yo de lo demás, además, tú lo has dicho, tú eres contadora, tú eres, manifiestas que tienes una oficina de asesoría en diferentes materias para aquellas personas que quieren ilustrarse y que les vaya mejor en los Estados Unidos siempre cumpliendo con la ley. Entonces sé que vas a conseguir muchos profesionales que puedan aclararle dudas a tus clientes y a tus escuchas. También recomiendo
que sigan las redes de la señora Linda, que se llaman @soylindaredes. Sigan su canal porque va a estar periódicamente publicando cosas interesantes, más allá de este humilde servidor con el cual tuve la honra de abrir tu podcast. Bueno, yo le voy a contar a la audiencia que como tú eres una persona tan interesante, en mi Instagram, porque todavía estoy en construcción de mi página web, del YouTube, en mi Instagram se pueden suscribir y voy a estar subiendo cortos de este tipo de contenido con el Gocho. Si quieren saber un poco más de él, cómo es su día a día, cuáles son sus nuevos proyectos, qué está haciendo. Vamos a seguirle la ruta al Gocho. De hecho, yo creo que le voy a colocar así al programa, la ruta del Gocho, para que ustedes sepan qué es todo lo nuevo que él está haciendo. Por otro lado, quisiera que nos dieras un pequeño resumen de cómo fue esa salida y la llegada a los Estados Unidos. Bueno, llegó un momento en que la situación en Venezuela se puso difícil y tocaba dejar el pelero porque tenías dos opciones: o pasabas una buena temporada preso regalándole tu vida, tu libertad a estas ratas, ¿a cuenta de qué? Sin haber cometido delito más allá de opinar, o bueno, yo no tenía los reales para irme para la montaña a montar una guerrilla. Eso no era dentro de mi plan, pero insisto, había que identificar un sitio a donde irme. Y bueno, se me presentó la posibilidad de llegar a los Estados Unidos. Yo lo dije mamando gallo, que a mí me habían mandado la CIA y que me habían mandado los viáticos. Nada, yo me vine como cualquier mortal, yo llegué en avión. Pero este es un gran país, insisto, después de Venezuela, que es mi tierra natal, este es el mejor país del mundo. No se puede caer una mentira. ¿Y por qué es el mejor país del mundo? Porque en este país funciona el precepto más importante que consiguió la humanidad en el último milenio, que se llama The Rule of Law, el Estado de Derecho donde se cumple el imperio de la ley. Y esa es la ventaja que tiene este país, y tiene 3 ofertas: Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Tienes el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, que no es otra cosa que ser propietario. Lo demás te lo consigues tú. Ese es el secreto de este país, y yo sí me siento bendecido de que tengo una condición legal y estoy todos los días, trabajo de lunes a lunes. Aquí no hay Semana Santa, aquí no hay carnaval, aquí no hay 12 de octubre, nada. Aquí, si acaso hay un feriado bancario que el banco no abre, pero aquí se trabaja todos los días, y por eso es que este país es lo que es, porque son 350 millones de individuos, de los cuales trabajan, no sé, como 290, porque los demás son niños. Pero esa gente aquí se curra como Dios manda, y aquí no hay cuento de, no, que es que es fin de semana, no, que hay feriado de carnaval, no, que hay que el feriado de la Semana Santa. O sea, tú trabajas de domingo a domingo. Yo sí. Yo desde tú haces el audio y aparte de eso trabajas. Claro, yo como buen cristiano normal, yo hago, todos los días hago la investigación, todos los días grabo, y los días que no estoy en el local donde trabajo formalmente, hago Uber, porque la plata no alcanza. Porque en este país la plata no crece en los árboles. En este país hay que salir a sudársela. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente quiere un cambio en Venezuela, el grueso de los que nos fuimos y muchos de los que están allá quieren un cambio en el país, pero
lo primero que tenemos es quitarnos el rancho en la cabeza y quitarnos el vago de la cabeza. Y entender que hay 9 millones de desterrados que trabajan de lunes a lunes, sudándosela. Y no podemos regresar a Venezuela, a un país donde te obligan a cerrar en Semana Santa. No podemos regresar a un país donde te obligan a cerrar porque ahorita viene la Feria de San Sebastián. El que tiene plata, que vaya a rumbear en la feria. Pero eso no significa que el gobierno... No se debe para No, que el gobierno va a dar un asueto porque hay feria. El que tiene plata y no le hace falta, bueno, pues que se vaya a rumbear y vaya para los toros y a los caballos de paso, etcétera. Pero eso no significa que si tú vas para las corridas, te los descuentas de tus días de vacaciones. ¿Ok? No es que te dan el asueto y te pagan el día y además tienes vacaciones. O sea, en Venezuela hay que cambiar una cantidad de estupideces, que es la razón de nuestro fracaso. Y es por eso que yo sí estoy admirado de este país, porque en el tiempo que tengo aquí, trabajo todos los días y aquí estoy completo. Mire, ¿ves? 5 dedos en cada mano, completos. Y no pasa nada. O sea que no fue aquí que se te cayó el pelo. No, yo ya venía, ese déficit ya venía de allá, eso es defecto de fábrica. No, que como dice que no se te cayó nada, entonces entiendo que ya venía así. No, eso ya venía así porque eso es parte de la raza. En mi familia pues hay un poco de calvo, entonces bueno, pues nada nuevo. Pero, insisto, Okay. Los venezolanos tenemos que entender que para salir adelante hay que trabajar de sol a sol, de lunes a lunes, hasta que podamos tener un país reconstruido. No podemos reconstruir un país cuando la gente está creyendo que es obligatorio que tienen que ir para la playa sábado y domingo. No se puede construir un país cuando la gente anda creyendo que sábado y domingo es echárselas al hombro porque quieren los toros coleados, a las corridas de toros y hay que ir para el río. No, papá. Comenzar Navidad desde septiembre. Es correcto. Decretar la Navidad de septiembre y que porque hay misa de aguinaldo no voy a trabajar. No, nada de eso. Todo eso usted lo puede hacer, pero si usted no asiste al trabajo, se lo descuenta. Lo otro que nos tenemos que plantear como cambio en el país es, y eso es parte del reclamo, y ojalá y en las leyes que va a pasar el señor Trump, lo consigamos. Y es que hay que cambiar el régimen laboral. Hay que acabar con el cuento del pago de la semana. En Venezuela hay que pagar por horas, con liquidación sencilla, pero eso sí, hay que pagar full. Pero más allá de que te paguen full, lo que tienes que entender es que la gente tiene que cuidar su trabajo. Y si usted no sirve, lo botan. Y vaya a quejarse, vaya para el río Torbes a quejarse y llorar allá debajo de una piedra. ¿Por qué? Porque no puede ser que para un empresario se transforme en una pesadilla contratar obreros. Porque no los puedes tocar, porque no los puedes votar, porque hay inamovilidad laboral. Ese tipo de pendejadas hay que acabarlas. Porque ese tipo de práctica fue lo que nos trajeron a los chavistas. Totalmente. La perversión de las exigencias por parte de los sindicatos transformaron en una podredumbre y después llegó Chávez y los mismos pendejos sindicalistas se cuadraron con este infeliz y después liquidaron las empresas y los liquidaron a ellos y ahora todo ese poco de sindicalistas que apostaron a la confiscación de los bienes, a la expropiación de las corporaciones sin pagar y ahí están comiendo gorgojos. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que cambiar. Ok, estoy totalmente de acuerdo. Hay que trabajar. Yo igual trabajo todos los días. Hago este podcast y como ya saben, me van a encontrar en mi oficina. Me escriben a soylindaredes, @soylindaredes, soylindaredes.com. Allí van a encontrar todos los servicios que nosotros prestamos. En este momento vamos con los seguidores. Muy importante. Quisiera saludar por aquí a la taxista 8562, el gocho para el 28. Excelente. Ha tenido muy buena participación. La señora, o no sé, dice, bienvenida, C. Brión 9137.
nos dice que se acabe la manguangua a trabajar porque por pagar los servicios públicos, agua y luz. Correcto, tiene muchísima razón la señora. Nuestra producción en este momento tiene unas preguntas que ustedes han hecho. Son preguntas elegidas al azar. No, en este momento ni él ni yo conocemos cuáles son las preguntas que están, así que nos las vamos a ver en la pantalla. Vamos con la primera pregunta, por favor. Ahí está. ¿Qué piensa el gocho de Venezuela ser el Estado 51? A ver, yo creo que eso no está en el tintero. Primero porque ser el Estado 51 cuando es un territorio que está fuera de Estados Unidos continental, no le veo negocio. Lo que es importante es que tenemos que plantear un alineamiento claro con nuestro socio, que es el que nos puede hacer prosperar. Fíjese que el señor Milei está en la Argentina, pero el tipo se planteó un alineamiento claro con Estados Unidos y con el Estado de Israel, y mire cómo va Argentina. Argentina va en un cohete, va montado. Que le falta, le falta, y no solo el Estado 51, es la Argentina, pero lo importante es asociarse con ganadores. Lo primero que tenemos que pensar es que más allá de ser el Estado 51, porque fíjese que uno de los estados de Estados Unidos es California, y California está perdido de comunista. Entonces, ¿de qué sirve ser el Estado 51 y ser la misma pecueca comunista? Yo lo que creo es que tenemos que ser una nación aliada y alineada con la visión de las grandes corporaciones americanas, que son las que van a invertir en Venezuela, y plantear un negocio lo suficientemente decente y claro, de manera que estos que tienen el capital, la tecnología, el personal, la cualidad y el mercado, inviertan en Venezuela, donde paguen impuestos, paguen regalías, si es extracción de minerales o si es el desarrollo de empresas en Venezuela, y contraten y entrenen a venezolanos, porque evidentemente que estas empresas de grandes inversiones pagan muy buenos salarios, porque en Venezuela lo que necesitamos es Estado de Derecho, muchos empleos en el sector privado y pagados a precio de empleos del sector privado. Ese es el gran reto, más allá de ser el Estado 51. Yo quisiera añadirle algo que nos comentó por aquí el señor Eduardo Silguero 4762. Es el número 1 hoy en quien nos escribe, el que manda más texto. Dice, y estoy de acuerdo con él, y va con lo que tú estás diciendo en lo que nos acabas de decir del Estado 51. Dice, más científicos en Venezuela, físicos, químicos, matemáticos, biólogos, ciencia, todas estas son materias puras, digamos, que ya muchas personas han dejado de estudiar. Y lo que no comprenden es que sí, tenemos inteligencia artificial, tenemos muchos recursos, pero la verdad es que todo nace de allí, nace de todas estas ciencias puras, como la biología, la matemática. Necesitamos que estudien estas ramas, necesitamos profesores en Venezuela, buenos profesores, porque de allí comienza todo. Si tú no tienes una buena educación, no importa cuántos estemos remando y luchando, si no hay buenos profesores, pueden haber, como tú lo dices, Estado de Derecho, propiedad, pero hay que incentivar a que las personas también vayan a las universidades, estudien, que cuando vayan a salir, perfecto, van a ir a todos estos puestos de trabajo, pero hay que estudiar, señores, hay que prepararse, hay que mejorar. Venezuela puede cambiar. Bueno, yo sí voy a diferir. ¿Por qué? Porque el secreto de la humanidad a lo largo del tiempo es dos cosas. Primero, la propiedad.
y la propiedad te hará pensar qué vas a desarrollar en tu propiedad, punto 1. Y punto 2, de acuerdo a tu talento y tu visión, tú verás cuánto necesitas estudiar para poder lograr tus sueños. Fíjate que en Venezuela se planteó como un gran reto que tuviéramos un montón de universidades con miles de profesionales. ¿Qué tenemos hoy en Venezuela? La gente se fue. Entonces el problema no es la educación. El problema es ser propietario. Porque en el momento que tú seas propietario, tú tienes algo por qué pelear y qué defender. Y en el momento que tú seas propietario, entonces la misma dinámica de lo que estás haciendo te dirá qué necesitas, cuáles son los conocimientos que necesitas. Porque fíjese, insisto, acabamos con las escuelas técnicas. En Venezuela hoy usted puede salir y consigue, no sé, 2.000 abogados, 3.000 periodistas, 4.000 sociólogos, 5.000 ingenieros, pero usted no consigue a un tornero, a un soldador calificado, no consigue a un herrero y no consigue a un técnico que te repare un televisor. Entonces, esa hoy en día, y tú lo vives en los Estados Unidos, hay que ver la plata que gana un plomero por destaparte una cañería. ¿Y eso es qué? Un tipo que sabe hacer un trabajo manual, más allá de los ingenieros. De hecho, en todo el tiempo que yo tengo aquí, yo no me he cruzado, con el único profesional que me he cruzado es con el médico que me atiende. Que me ha tocado ir con el urólogo y allá apretar los dientes y cerrar los ojos. Uy. Pero, y con el médico de familia, pues el médico de TV. Pero esos son los únicos profesionales que yo he visto. El resto del tiempo tú te relacionas con mortales. Sí. Y eso es lo que mueve esta economía y te lo pagan. Es más, vaya en Venezuela usted a contratar a que le destapen una cañería para que vea lo que le cobra un plomero. Entonces, ¿cuál es el problema en el país? Que nos metimos una paja mental de que teníamos que ser una fábrica de médicos, de ingenieros, y no eran propietarios. Tuvimos miles de ingenieros agrónomos y miles de zootecnistas, pero que no eran dueños de una parcelita, pero ni siquiera un matero en su casa para sembrar una mate cilantro. Entonces, el gran coco en Venezuela para poder avanzar como república es ser propietarios, porque en la medida que tú seas propietario, tú vas a ver las necesidades que tienes de educarte, bien sea autodidacta o ir a la escuela o ir a la universidad. O ser técnico. O ser técnico, sí, por eso, pero la cantidad de educación, inclusive tú lo decías, con las herramientas actuales, hay muchas cosas que puedes bypassear las ingenierías, pero lo que no puedes bypassear es que si tú eres dueño de un pedazo, tú te fajas para que eso produzca. Y el otro tema en Venezuela es que nunca tuvimos propiedad, y el otro tema es que nunca tuvimos la capacidad de defendernos. Y ese es el tema de lo que los americanos llaman la segunda enmienda, que es la capacidad de armarse. En Venezuela pudieron avanzar los malandros, los sinvergüenzas, los funcionarios atrabiliarios, porque legalmente permitimos que los ciudadanos fuesen desarmados. Yo te apuesto plata fuerte contra sencillo, que si los ciudadanos por derecho constitucional podemos andar armados, todos los atropellos y abusos que se producen en Venezuela se deben reducir en más de un 60%, por una sola premisa. Tigre no come tigre y si lo come lo vomita. Si usted está robando por la carretera y viene un tipo a hacerle una sinvergüenzura y usted le sale con una escopeta pajiza o usted le sale con un pistolón, bueno, o te bates en duelo como Clint Eastwood o te dejan en paz, porque hay que recordar que los ladrones son una manga de cobardes y los tipos actúan porque te agarran de sorpresa y porque están armados, pero cuando ven que le sale un padrote del otro lado armado, se hacen en los pantalones. Y eso hay que recordarlo y eso tiene que regresar a Venezuela, porque de nada sirve ser educados y viene cualquier lavaperro, porque tiene una chapa y una pistola y te deja al pie de los caballos. Entonces, insisto,
necesitamos propiedad y la capacidad de defender nuestra propiedad y nuestra vida. Perfecto. De todas maneras, educación. Sí, claro. Sí, o sea, pero me insisto, más educación es la necesidad que tienes para desarrollar lo que es tuyo. ¿Entiendes? Pero transformamos el argumento de que se formara la gente como que la panacea era tener un título de ingeniero. No, esa no es la panacea. La panacea es ser propietario. Y después, en la medida, por ejemplo, si el propietario es tu papá, entonces tú vas a cuidar la propiedad que te deja tu papá y paso te forma de ingeniero. Pero primero es ser propietario. Porque de esa forma tú vas a defender lo tuyo. ¿Por qué nos jodieron 27 años? Porque no, nos quitaron todo. Perdimos el legado de nuestros abuelos, de nuestros padres, no tenemos nada que entregarle a los hijos porque nos quitaron la propiedad. Y fíjese, la gente sigue teniendo su título de ingeniero y su título de médico y su título de abogado, pero no tienes nada porque nos lo robaron. A eso es el punto. Ok. Por favor, el equipo, si nos dan la siguiente pregunta de la audiencia. Solo vamos a leer 3 preguntas. Epa, Gocho, ¿y dónde dejaste los bollitos de corazón? Lo que pasa es que los bollitos de corazón, que es una señora que anda con un carro en San Cristóbal con un parlante encima, es un chevete viejo, y bollito de corazón, unas 40 bolívares, hallaca de pollo, no sé cosa. Pero eso es cuando uno se la consigue en la calle. En cambio, los sitios que yo anuncio es porque físicamente están allí siempre. Es decir, si tú vas por la carrera 4 de Táriba frente a la prefectura, ahí está jugos y batidos y pasteles del huerto, allá donde mi amigo Luis Gandica. Si tú te vas por la calle 4 con carrera 2 en la esquina, allá está Joseito, pasteles del Taribero, pasteles y masato, la verdadera. Si te vas por la calle 15 de Barrio Obrero, entre la carrera, creo que la 21 y la 22, allí está la pizzería La Cotorra, que tiene como 100 años y divinas las pizzerías de ahí. Si te vas... Sea sin dieta. No, aquí no hay dieta. Sin dieta. Aquí estamos hablando... Con todo. Aquí estamos hablando... A comer rico. Claro. Aquí, a comer como el Gocho. Aquí es la dieta del marrano. Pero, insisto, el tema es que estos son sitios fijos. Otro sitio que es impelable en San Cristóbal es ir a comprar butifarras en la charcutería alemana. Lo máximo, allá donde mi querido Paul el charcutero. Bueno, y de paso premiado en Alemania con campeonatos nacionales en Alemania de productos de charcutería Made in San Cristóbal, de allá de la Concordia. Impelable. Entonces, bueno, esos son sitios fijos. Hay otro sitio que es una delicia, que es donde los Mora, en la Plaza Bolívar de Peribeca, que preparan unas cachapas con un queso guayanés y un cochino frito, la hostia, una divinura. Hay otro sitio muy importante también, que es otra parada obligada, que es frente al grupo escolar en Capacho, donde está la pasarela del grupo escolar. Ahí venden hallacas con ensalada de gallina y agua de panela todo el año, y eso es una delicia. Y cada vez que uno va para Cúcuta a hacer mercado, parada obligada de regreso es en las hallacas de Capacho, a menos de que suba muy tarde, que ya cerraron. Pero eso es impelable, las hallacas de Capacho. Y cuando vas para San Antonio, hay que desayunar en Los Tres Pinos. Allí en la avenida principal, diagonal a la antigua PTJ de San Antonio. Ahí estaba mi querida amiga durante muchísimo tiempo, le comí el cochino, era el mejor cochino de la bolita del mundo, y las hijas siguieron con el negocio. Al día de hoy no sé si todavía permanece abierto, pero para cochino frito con yuca sancochada, una delicia. Entonces, bueno, ¿qué quiere que le diga? Esos son los sitios gourmet por donde yo voy. ¿Okay? Nada de sushi, porque eso sí, yo no como sushi y yo no soy vegano.
Yo como es puro animalito que camina y se arrastra y vuela. No, pescado, lata de sardina nada más. No me gusta el pescado per se. Ok. Continuamos, vamos a la última pregunta y después de eso va a ser mi pregunta. ¿Correcto? Sí. Dice, desde TikTok, María Milagros Guevara, ¿cuál fue la travesura más significativa en su infancia? Bueno, tal vez no en la infancia, en la adolescencia. Me acuerdo que me fui con mi hermano Pedro Maracas a la finca de su tío cerca de Ciudad Bolivia. Allá pasamos como 15 días ordeñando vacas y haciendo trabajo de campo porque, bueno, Campuruso al fin a uno le gusta donde están las vacas. Y fuimos a pasar unos días donde su tío, que era un paseo espectacular. Pero me ensillaron una yegua pony, pero tenía bozal, no tenía freno. Salimos a cabalgar y esta yegua se desbocó y no había cómo controlar esa caraja y yo me fui cayendo de lado, truco, y me eché una arrastrada. Duré como 3 semanas hasta que me inyectaron un Coltrax para que se me aflojara, porque no podía ni caminar. Yo creí que me había fracturado. Esa es la diablura más importante, pero lo peor es que después de que me caigo el caballo, está la rata de mi hermano Maraca cagado de la risa, viendo que yo me había vuelto cebillo. Cuando el tipo me dijo que yo no me podía parar y se asustó y se vino a acompañarme. Esa es quizás sea la matada más importante que yo me he dado en la vida, esa caída del caballo. Por eso que yo caballo lo amarro yo la silla y me aseguro que tenga freno, que le meta aquí en los dientes para que lo tranque. Yo no vuelvo a montarme con caballo de bozal ni de vaina. Voy a leer aquí que nos falta la señora Morelia Ortega, -I4Y. Dice, qué grata respuesta leer también, ¿vale? Dice la abuela, el que vive de ilusiones muere de desengaño. Solo me sale comer bollitos de corazón. Jaja, saludos desde Valencia, Venezuela. Es tu tercera seguidora, la que más te escribe en todos tus programas. Leímos al primero, al segundo y al tercero. Con esto ya estamos llegando casi al final de nuestro programa. Quisiéramos saber, o quisiera saber, cuáles son tus proyectos nuevos, por decir, vas a presentarte en algunas plataformas diferentes, vas a tener otro tipo de performance, o qué piensa ahora el Gocho ya que se te abre la oportunidad de estar presente en cualquier lugar. Bueno, primero hay comunicadores interesantes, y no estoy diciendo que sean periodistas, sino personas que publican en las redes, que me han invitado a participar en sus programas. De hecho, mañana en la tarde grabo con un amigo, un venezolano que está en Inglaterra, que me pidió que habláramos. Y bueno, pues yo le dije que sí. Pero además de eso, hay unos amigos que quieren que yo vaya a un sitio a darles una opinión, por ahí como dentro de 15 días. Los señores, bueno, me están invitando a que vaya a darles una charla. Por supuesto que nadie lamiendo engorda. Pues, la cuestión, estos señores van a cobrar ahí un pequeño cover porque los locales cuestan plata, hay que pagar la limpieza de los baños y además hay que pagar por ahí el refrigerio y comerse unos doritos y unos tostitos. Pero la idea es que hay personas que quieren que uno pueda ir a darles una opinión y acercar un poco más el comentario, el análisis de lo que está pasando en Venezuela. Además de eso, he recibido invitaciones
unos para que vaya a Washington a presentar, otros me han pedido que vaya a una universidad a hacerles otra presentación, otros me han invitado que vaya a Houston a que les acompañe, a que vaya, bueno, a ilustrar el juego. Y hay otros paisanos que me están invitando para participar en la actividad política en los Estados Unidos para apoyar la causa del presidente Trump, y es así, no, que cuenten conmigo, porque insisto, si no es por lo temerario, las gónadas, la visión, el amor por su país y entender que nosotros éramos una amenaza, estamos hoy en este camino de resolver nuestro problema. Entonces al señor Trump, además de prenderle velitas, sin ningún tipo de empacho, además de que en algún momento donde tenga chance le voy a pedir por lo menos una calle, un camino de recua, lo que sea, una avenida, una autopista, lo que sea, que pedíselo al señor Trump. Porque si logramos coronar nuestra libertad, el cambio en la forma en que se lleva el país, en que el país pueda prosperar, eso tiene nombre y apellido, y se lo tenemos que agradecer. Perfecto. Bueno, ya ustedes escucharon todos los planes que tiene el Gocho, los van a encontrar en su página web y también los van a encontrar en mi Instagram, donde voy a tener una parte especial para ir comentando cuáles son los lugares donde se va a ir presentando, todo lo nuevo que esté en su página web, todo lo que sea la tienda de libros, todo eso lo van a encontrar en Soy Linda Redes, porque le vamos a seguir. Hay un usuario que usó, lo estuve buscando ahorita, una palabra muy buena para dar esta información, pero por ahora sigo con la ruta del Gocho. Fue un placer para mí, ya saben, me pueden seguir en @soylindaredes en Instagram y mi página web soylindaredes.com. Nos veremos por aquí. Quisiera agradecer a mis colaboradores, como lo son Simply Tax, con los que trabajo directamente, hacemos los taxes, Jurado Grupo Editorial, quien es el editor de los libros de Luis. Cuando usted quiera escribir un libro, ellos lo ayudan a todo su proceso para que usted pueda sacar su libro. Lo llevan de la mano. A la televisora EBTV, en el canal de YouTube, mejor dicho, el canal de YouTube de EBTV, quien también ha sido colaborador de este espacio. La persona del señor Leonardo, Washington TV, el señor Peroz con su programa de Zero Silent y Freedom for Venezuela. No olviden mi fundación, todo el que esté interesado en ayudar a Venezuela en la parte del arte, como les estaba mencionando, se pueden comunicar conmigo para ver cuáles son los planes que tenemos para este año 2026. Sin menospreciar, me queda la señora Marta Vega, quien lamentablemente no nos pudo, Marta Ero Vega, quien hoy no nos pudo acompañar. Próximamente estará con nosotros. Ella lleva la Fundación National Community Services, que es la ayuda al migrante. Muy importante, tiene muchos años, tiene más de 30 años de experiencia ayudando a jóvenes, a niños, a la parte de educación, comida, tanto en el Ecuador como en los Estados Unidos. Ya la saben, la pueden buscar por National Community Services para si usted necesita que lo ayuden con sus papeles de migración. Ella es una fundación y los puede ayudar con su trámite, por supuesto, a mejores precios, a una colaboración a la fundación, sobre todo en estos momentos que estamos todos tan, digamos, perdidos, porque todos los días nos cambian qué es lo que va a suceder con nuestra situación migratoria. Se pueden comunicar con Marta Ero Vega al 303-3092
y ella lo va a estar ayudando. Muchísimas gracias, fue un placer para mí tener a El Gocho. Esto iba a ser un programa de 60 minutos y se volvió un programa más largo. Es muy, muy, muy agradable tener aquí a una persona de tanto conocimiento, de tanto en esa cabeza. Ya lo conocieron. Si quieren saber algo más de él, me pueden escribir. Si quieren algunas preguntas, si tienen alguna idea que él pueda desarrollar, me pueden escribir, que yo voy a estar en contacto con su producción para que todo esto se haga realidad. Ya El Gocho no es solo una figura que estamos viendo y escuchando, ya es una persona que va a estar en el lugar donde lo necesiten, ayudando a Venezuela a crecer. Desde aquí, desde los Estados Unidos, sé de primera mano que lucha porque el sueño de los venezolanos, de la libertad, de la propiedad, de la felicidad, se haga realidad. Te dejo el micrófono para que te despidas, Gocho. Muchísimas gracias por estar conmigo, y si quieren nuevamente este programa, nos escriben y lo haremos. Gracias. Bueno, Linda, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a tu audiencia. Te felicito por la forma en que conduciste este espacio ameno, a pesar de que fueron casi 2 horas. Y esperamos que se repita cuando tu audiencia lo pida. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Y se me había olvidado decirles, mis redes, todo es nuevo por situaciones con Venezuela también. Comencé este programa y todas mis redes, todo está nuevo. Entonces no crean que no existe, es que todos los venezolanos sabemos lo que estamos pasando. Muchas gracias, muy buenas noches, que descansen y los espero en un próximo programa. Gracias. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.